Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Un nuevo montaje de Bollywood en Navi Saleh. Israel no se opone a un programa nuclear civil iraní. Problemas con el designado nuevo jefe de la policía israelí. E Irán no permite actuar a Barenboim por israelí. Son las titulares de las noticias que vamos a tratar hoy y en el comentario regresa de nuevo Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Ya te tenemos aquí después de unas vacaciones. Bueno, con un poco de esta resaca y síndrome postvacacional intentaré estar a la altura de las Seguro circunstancias. que sí. Luego Raquel, que ya está por aquí, pero volverá a su terreno de las noticias culturales. Empezamos hablando de la prensa internacional que recoge con un gran despliegue una foto de un soldado israelí intentando detener a un niño palestino con un brazo escayolado mientras un grupo de mujeres forcejean para evitarlo. El incidente tuvo lugar el viernes pasado en el pueblo de Navi Saleh, a 20 kilómetros de Ramallah. La imagen, sin embargo, no recoge la secuencia completa del chico de 11 años lanzando piedras contra los soldados ni la identidad de las supuestas víctimas. Todos pertenecen a la misma familia Tamimi, desde el niño a su hermana de 13 años Ahed, que ha protagonizado tantos incidentes de agresión a soldados que se la califica de Bollywood Star, o sea, estrella de la ficción informativa que montan los palestinos. Quien graba todo es otro miembro de la familia con unos movimientos de cámara muy estudiados. Al pie del reportaje pueden verse otras fotos de Ahed, la chica que muerde la mano del soldado, en situaciones similares que seguramente recordarán de la prensa y que le han valido ser recibida por el presidente palestino y condecorada por el gobierno turco. En declaraciones a la prensa, los padres, que también participaron en la trifulca y detenidos en otras ocasiones por esta razón, niegan por una parte que el niño arrojara piedras, mientras que por otra afirman tener derecho a lanzar piedras. Sí, realmente es un montaje espectacular, porque si primero que uno empieza a ver el vídeo a partir de determinado momento, que es cuando el soldado empieza a agredir al niño. No se ve qué es lo que pasó antes. ¿Y por qué no se ve? Porque el que está tomando las fotos no es un reportero de una agencia, no es un periodista, etcétera, etcétera, sino que es alguien de la familia y que están allí montando este tinglado de forma muy profesional. Y digo muy profesional porque prácticamente se puede decir que este pueblo de Navi Saleh, que es una aldea pequeñita, todos los viernes protagonizan este enfrentamiento con los soldados, van a un punto donde saben que está la barrera de los soldados y empiezan a tirarles piedras. Entonces, hasta ahora contaba muchas veces con la prensa internacional, pero los periodistas internacionales le habrán dicho que por mucha escaramuza que hubiera, ya la cosa estaba un poco aburrida, y entonces decidieron montar el teatro ellos mismos. Y lo hacen con mucha profesionalidad. Y te digo, esta aldea, Navi Saleh, pues se podría llamar que es un parque temático de la Intifada. Todos los viernes ahí hay show con niños, aparte se los ve, hay una imagen al principio que se ve cómo avanza la gente y a medida que se van aproximando a los soldados, las mujeres y los mayores siguen por la carretera, los niños se van a los costados a recoger piedras. Una pregunta que yo me hago, yo no he visto las radiografías del brazo del niño escayolado, pero he visto al niño escayolado corriendo ladera arriba de la montaña recogiendo piedras. Tampoco digo que se han visto cuando las lanzaba, ni con qué brazo. Pero hasta puede ser, yo es que soy muy desconfiado, Jordi, vengo de las vacaciones, pero hay algo que no se me pasa en estos temas de Bollywood, que he visto otras producciones de este estilo, y yo le haría una radiografía al niño para saber si debajo de la escayola tiene algún problema ese brazo, o es parte de la escenografía para que cuando el soldado israelí correspondiente al que el niño le está tirando las piedras venga a llevárselo, pues todo el mundo empieza a gritar, tiene el brazo roto, etcétera, etcétera. Y el niño gritando desesperado de dolor, etcétera, etcétera. Y en la escena completa que tiene un tinte, yo te diría casi de Caravaggio en la composición de las fotografías que se están publicando en la prensa, se ve que hay una niña rubia de unos 13 años que muerde la mano del soldado.
Y esa niña, pues, ya tiene nombre profesional. O sea, si bien ella se llama Ahed Tamimi, de esta familia, pues ha protagonizado muchos vídeos en YouTube. Y no es que es la única niña palestina que se enfrenta a los soldados, sino que ella lo hace en producciones de Bollywood. Por eso siempre salen las fotos, porque participa en ese show del parque temático de Navi Saleh, del parque temático de la Intifada de Navi Saleh, y se la ve levantando el puño tratando de pegarle a los soldados. Lo que pasa es que los soldados, aparte de ser una niña pequeña, nunca han respondido a sus provocaciones, porque ella, que se sepa, por lo menos en los vídeos anteriores, no se la ve tirando piedras, pero sí pegando puñetazos a los soldados. Y los soldados no hacen nada. Por todas estas acciones, pues la familia ha dicho que por una parte el niño no tiraba piedras. Y dijo, y en el caso que hubiera tirado piedras, pues es legítimo porque nos estamos defendiendo de la ocupación. O sea, alguien que está diciendo no tiraba piedras, pero en el caso, pues está diciendo que sí estaba tirando piedras. Todo esto es una mentira garrafal. Pero lo peor de todo no es que monten esta mentira, sino que este tipo de mentiras se han montado ya muchas veces. A esta niña la han condecorado en Turquía por invitación del presidente Erdogan, por su valentía. Abu Mazen la ha recibido en su palacio de gubernamental en Ramallah como una especie de heroína, porque también protagoniza este fenómeno propagandístico, y es una demostración a la Palestina del poder de YouTube. Esto que están redescubriendo, porque Bollywood, si bien se ha descubierto hace más de 10 años, se ha puesto en marcha, pero yo me imagino que hoy en día, tras los éxitos cinematográficos del Estado Islámico, pues las puestas en escena de Bollywood van a ser cada vez más espectaculares, aparte contando con que la prensa internacional no se plantea ninguna de estas cuestiones que estamos hablando. Ellos tienen una foto en la que se ve a un soldado israelí al que tironean 4 mujeres, 2 hombres mayores, y que trata de sujetar a un niño, y no se plantea nada más. La composición fotográfica es excelente, el drama está planteado y nadie se va a preguntar qué, quién ni por qué. Seguimos. El primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que Israel no se opone a un programa nuclear civil en Irán, sino a uno militar. Netanyahu se reunió con el primer ministro italiano Matteo Renzi durante una visita oficial a Italia, donde subrayó que el acuerdo nuclear firmado entre las potencias mundiales e Irán permite a la República Islámica conservar una infraestructura que no es necesaria para un programa nuclear pacífico. Según Netanyahu, el acuerdo le dará a Irán dentro de 13 años la capacidad de fabricar la cantidad de centrifugadoras que quieran, enriquecer tanto uranio como quieran y al nivel que quieran. Antes de que eso ocurra, Irán obtendrá cientos de miles de millones de dólares en alivio a las sanciones e inversiones para impulsar su agresión y el terrorismo en el Medio Oriente, África del Norte y más allá. Bueno, estas son las palabras de Netanyahu en su visita a Italia. Este mismo fin de semana Obama estuvo hablando con los líderes judíos porque tiene un problema, aunque Jordi, yo creo que finalmente el Congreso, el Senado, no en la primera lectura, que van a sufrir, digamos, en la mayoría simple van a perder la moción de apoyo al acuerdo de Irán. Eso ya cuenta con ello, porque aparte hay mayoría republicana en el Congreso, con lo cual la tiene perdida de antemano, pero sí que el veto del presidente, que solamente puede ser, digamos, anulado por una mayoría absoluta de 2/3 de la Cámara, pues eso yo creo que finalmente no sucederá, a pesar de que hay voces dentro del Partido Demócrata que han afirmado que votarán en contra del acuerdo con Irán. Y esto es así porque el acuerdo no es que establece ni que las cosas son blancas o negras, sino que no establece absolutamente nada. Por lo tanto, pues para la mayoría de los americanos es un alivio, es algo que un aplazamiento del dolor, y de momento no ven el peligro. Y algo que señala
Netanyahu, y que quizás es todavía más importante que el desarrollo atómico, que es la cantidad de cientos de miles de millones de dólares que se van a liberar con este tipo de sanciones y que van a estar dirigidos a crear más tensión, más muerte y más conflicto en este Oriente Medio, que ya sufre la peor guerra civil musulmana de toda la historia. Igual tendríamos que remontarnos al siglo X para ver algo similar, pero en las circunstancias actuales y con las armas actuales, pues esta va a ser mucho más devastadora. Tenemos el ejemplo de Siria, tenemos el ejemplo de los desplazados de Siria, que se han convertido y se van a convertir cada vez más en un problema no lejano, sino muy cercano, que avanza metro a metro desde Turquía a Grecia, a Hungría, y va a llegar a Alemania, y va a llegar a Inglaterra, y va a llegar también a España. Aquí todo el mundo preocupado a ver si van a llegar más en pateras desde África. No, los que van a llegar van a ser refugiados de esta zona de Oriente Medio. Del norte de África llegarán por la miseria y seguirán llegando, pero a estas personas que vienen acosadas por una muerte directa, por la amenaza directa del terrorismo yihadista, pues van a tener que buscarles una solución. Y si la solución no está en acogerles, pues la solución tiene que estar en solucionar el problema in situ, en el lugar donde se origina. Lo que no se puede permitir es que 20 millones de sirios salgan de su país porque nadie interviene en la situación. Vamos a hablar ahora de política interior israelí. El asesor jurídico del gobierno, Yehuda Weinstein, aprobó el pedido del ministro de Seguridad Pública, Gilad Erdan, de extender por 45 días el mandato del jefe interino de la Policía de Israel, el inspector general Ben Sisau, para facilitar la revisión del nombramiento para ese puesto del brigadier general ya retirado, Gal Hirsch, a quien se examinan sus actividades después de dejar el ejército como contratista internacional de armas. Algunos destacados generales del ejército que encabezaron una investigación sobre el comienzo de la Segunda Guerra del Líbano en 2006 reiteraron al ministro su punto de vista de que Hirsch no es apto para el cargo. Sí, en 2006 el brigadier Hirsch, brigadier general, que no es una graduación, digamos, a la altura de las circunstancias de un jefe de policía, porque generalmente hasta ahora los nombramientos de la policía habían sido para cargos dentro de la propia policía. Esta vez traen a alguien del ejército, pero en vez de traer a un general, que en Israel hay muchísimos generales retirados, pues traen a un brigadier, y un brigadier que tuvo una actuación bastante polémica, porque él estaba a cargo de la brigada Golani en el 2006, y de esa brigada fueron secuestrados en el 2006 2 soldados que luego fueron muertos y entregados en un intercambio de cadáveres por el cual se tuvo que liberar a terroristas palestinos vivos. Por lo tanto, su actuación en el terreno militar, estamos hablando que si lo nombran como jefe de la policía es por sus dotes de organización y de liderazgo. Pues parece que no destacó en ninguna de ellas y por lo tanto es muy criticado este nombramiento. Y esto viene como la gota que colma el vaso sobre una situación en que la policía israelí está en el punto de mira de la opinión pública por varias razones. Primero, porque los casos de corrupción descubiertos han sido muchos, incluso uno de los nombres que se barajaban para jefe de la policía se suicidó hace pocas semanas, con lo cual se sospecha que su implicación era bastante importante. No olvidemos también que un fenómeno hasta hace 2 décadas totalmente desconocido en Israel, hoy en día está en auge, como son las mafias y los asesinatos, crímenes entre personajes de las mafias en Israel, incluso con explosivos. Antes, cuando había una explosión en la vía pública, directamente se suponía que era un atentado terrorista. Ahora no, primero hay que averiguar si no es un atentado del crimen organizado o si es un atentado terrorista. Eso no se puede soportar y aparte a todo ello, la última gota de su descrédito fue cuando estos policías agredieron a un soldado de origen etíope en Israel y eso desató toda una ola sobre el tema del racismo hacia los judíos etíopes
que es un tema que los mismos componentes de esta minoría señalan que no es un tema tanto problemático en la sociedad general israelí, pero sí con los policías que suelen identificarlos o no distinguirlos de otros ciudadanos que no son judíos y que son, por ejemplo, sudaneses o eritreos en situación ilegal en Israel y que tienen muchas veces comportamientos criminales y violentos. Pero el meter a todos en el mismo saco pues ha hecho que se acuse a la policía de racismo. Por lo tanto, el tema de la policía en Israel está pasando por horas muy bajas y este nombramiento de Gal Hirsch no ayudaría a levantar el prestigio de esta organización. Finalmente, Irán no permitirá a Daniel Barenboim ofrecer un concierto en el país junto a la Orquesta Estatal de Berlín, ya que, según señalan, Irán no reconoce al régimen sionista y no va a colaborar con ningún artista de este régimen. El posible concierto de Barenboim en Irán se había convertido en una suerte de caso diplomático. Primero, Miri Regev, la ministra de Cultura de Israel, había pedido a la canciller alemana Angela Merkel que no permitiera al músico actuar en Teherán, ya que considera que es un país que defiende el terrorismo. La orquesta que dirige, la West Eastern Divan, que fundó en 1999, cuenta con el mismo número de músicos israelíes y árabes, aunque ninguno de los intérpretes árabes vive en un país de confesión musulmana. Sí, finalmente después de este anuncio que se había hecho y que se había hablado aquí en las noticias la semana pasada sobre la protesta de la ministra de Justicia de Cultura israelí, Irán, por supuesto, y digo por supuesto porque yo realmente no creo que Daniel Barenboim no supiera que no lo iban a dejar actuar. Lo que demuestra que sus declaraciones tenían más de propaganda política que de otra cosa, porque a cuento de qué viene esto. No olvidemos que Barenboim fundó esta Orquesta de la Paz, pero en el año 2005 tuvo una actuación en Ramallah, el año pasado, hace 2 años, en Gaza, y esas fueron las únicas actuaciones que tuvieron en ningún país árabe. Nunca, nadie en ningún país árabe les ha permitido actuar, ya no en Irán. No han actuado ni en Egipto, ni en Jordania, ni en ninguna otra parte. Es un reclamo turístico, yo diría, muy importante para hacer conciertos en Alemania, en España, donde han actuado muchas veces. No olvidemos que Daniel Barenboim, aparte de ser israelí, tiene el pasaporte argentino, el español y el palestino. Y yo no sé si a nivel diplomático, por ejemplo, no sería exigible que los representantes diplomáticos de estos 3 países protestaran a Irán, incluyendo a nuestro canciller García Margallo, ¿no? Diciendo, ¿cómo no van a dejar a un músico español actuar en Teherán con una orquesta de música clásica, alguien de la calidad internacional? Esto. La acusación de ser israelí de nacimiento no lo es, porque él nació en Argentina. De ser sionista tampoco, porque si uno revisa las declaraciones de Barenboim en los últimos años, es cualquier cosa menos sionista. Entre otras cosas, por ejemplo, rechazó actuar en los 60 años del aniversario del Estado de Israel. O sea, es algo, a ningún artista, me imagino, en Estados Unidos, se le pasaría por la cabeza rechazar actuar en el acto oficial del 4 de julio, en la Casa Blanca. Pues nada, este señor ha dicho que él no, porque Israel nació en pecado, que esto, que lo otro. Y yo quiero recordar un pequeño incidente en la vida de Daniel Barenboim, porque aparte de sus méritos artísticos, de los cuales nadie reniega, como nadie reniega de los méritos artísticos de Richard Wagner, al que él trató durante años de
de interpretar en Israel, lo que no convierte a Richard Wagner en una persona ni decente, ni ética, ni siquiera que baje de la categoría de asqueroso, aunque sea un genio. Daniel Barenboim también puede ser un genio de la música y sin embargo su calidad moral quedar en entredicho porque, por ejemplo, en el año 67, cuando Israel reconquistó Jerusalén e inició este conflicto que tiene con los palestinos por la devolución de los territorios ocupados, la primera pareja que se casó en los territorios ocupados, o sea, frente al muro de las lamentaciones en Jerusalén, fue justamente nuestro amigo Daniel Barenboim con su esposa de entonces, la violonchelista Jacqueline Dupré. Eso que lo miren en las biografías lo verán. O sea, el primero que fue corriendo a casarse y a celebrar la reconquista de los territorios que hoy en día son ocupados, bueno, ahora él dirá, no, estoy arrepentido, ya, claro. Y del West Eastern Divan, ¿está arrepentido o no está arrepentido? Porque yo te digo, Jordi, tengo mis dudas, no solamente porque este grupo no ha actuado en los países árabes, sino porque los músicos que lo componen, que por estatuto son la mitad judíos y la mitad árabes, la mitad judíos israelíes, perdón, o sea, para reducir, y la mitad árabes, pues los árabes no hay ninguno que esté viviendo en un país árabe, porque no podría actuar, no le dejarían actuar en una orquesta junto a israelíes, entre otras cosas. Y segundo, que yo no sé exactamente la afiliación religiosa de absolutamente todos, pero te aseguro que la inmensa mayoría de estos árabes son árabes cristianos, que en el año 1999 este dato igual no era muy relevante, eran judíos, israelíes y árabes, pero en este momento es muy relevante decir que es una orquesta compuesta por árabes cristianos y judíos israelíes, y donde la presencia del mundo musulmán palestino es prácticamente nula, y no diría solamente palestino, árabe, musulmán es prácticamente nula. Y si no, que me corregirán y me dirán, pero que la inmensa mayoría es ese caso. Con lo cual, aquí tenemos otro caso de autobombo, propaganda y escaparate para unas ideas que no se sostienen en la realidad. Muy bien, Jorge, muchas gracias y bienvenido de vuelta. Mañana más. Ahora Raquel, con la agenda cultural. Raquel, has vuelto a tu hábitat natural. Hola, Jordi. El de la cultura. ¿Qué tal con Jorge? ¿Bien? Bien, ¿Se ha portado bien? El chico ¿Es su primer día? Sí. Yo creo que lo mismo se queda con nosotros. Lo mismo Una le admito temporada. aquí en el grupo. Sí. Muy bien. Bueno, es una alegría volver a contar con Jorge. Ya estamos todos. Aunque nuestra primera noticia de la agenda cultural sea un poquito triste, Jordi, porque nos ha dejado el neurólogo Oliver Sacks. Ah, sí, claro. Lo hemos visto en toda la prensa, Sí. la verdad. Dice, él mismo dijo, por encima de todo he sido un ser sensible, pensante en este bonito planeta y eso es en sí mismo un enorme privilegio y aventura. Esto lo escribió Sacks en su carta de despedida. Él sabía desde enero que estaba muy enfermo, que padecía cáncer, una metástasis en el hígado, concretamente, que le quedaban pocos meses de vida. Y en febrero, bueno, pues escribió esta carta de despedida pública de la que ahora extraemos esa frase. Murió el domingo pasado, como saben ustedes, en su casa de Nueva York, en Estados Unidos, aunque él era británico, nació en Londres hace 82 años, tenía 82 años cuando murió. Escribió sobre su muerte, ya les hemos dicho, sobre su enfermedad, sobre el hecho de estar cara a cara con el tener que irse, y dice, cuando las personas mueren no pueden ser reemplazadas, dejan un agujero que no se puede llenar por cuanto es el destino genético y humano de cada ser humano, el ser único, encontrar su propio camino, vivir su propia vida, morir su propia muerte. Era súper conocido por sus publicaciones, entre otras, como seguro que ustedes conocen, Despertares, o El hombre que confundió a su esposa con un sombrero, y La isla de los ciegos al color.
Cuando se trasladó a Nueva York en 1965, conoció a pacientes que llevaban décadas en estado vegetativo, congelado, incapaces de iniciar ningún movimiento. Reconoció a los pacientes como sobrevivientes de una pandemia de una enfermedad del sueño que había barrido el mundo entre 1916 y 1927 y los trató con una medicina entonces experimental, levodopa, que les permitió recuperar la consciencia. Y ellos fueron los protagonistas de su obra Despertares, que luego se llevó al cine, como todos ustedes saben, con Robert De Niro y Robbie Williams. Robbie Williams. Y también en El hombre que confundió a su esposa con un sombrero, y un antropólogo en Marte describió a los pacientes que lidiaban con diferentes trastornos, desde el síndrome de Tourette al autismo, pasando por la epilepsia, el síndrome del elefantismo, la esquizofrenia o el Alzheimer. Me ha contado precisamente Jorge una anécdota que yo no conocía de Sachs, que es que él mismo padecía una enfermedad rara que le impedía reconocer los rostros. Entonces, que por ejemplo le pusieron una foto de la reina de Inglaterra y él no sabía quién era, pero dijo, bueno, por la actitud, por el pelo gris, por la corona, imagino que es la reina de Inglaterra. O sea que él mismo padecía una enfermedad rara. También investigó el mundo de los sordos y el lenguaje de signos, enviando voces y una extraña comunidad de personas que no perciben los colores en la isla de los ciegos al color. Más recientemente desempeñó sus funciones como profesor de neurología y psiquiatría en el Centro Médico de la Universidad de Columbia entre 2007 y 2012, y era también profesor de neurología en la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York. Y su editora ha dicho de él, era totalmente él mismo, excéntrico pero en una forma maravillosa. Estaba lleno de amor por la vida, muy impío y era infantil en el mejor sentido de la palabra. Bueno, pues nada, recuerdo por esta figura, este neurólogo Oliver Sacks. Hablaremos sobre él más en profundidad con nuestra colaboradora Alicia Perris en un próximo programa. Muy bien. Pues nada, Raquel, dejamos la obra y la vida de este gran pensador, nunca mejor dicho, ¿no?, como neurólogo. Y hablamos ahora de las Jornadas Europeas de la Cultura Judía. Exacto, en este caso nos trasladamos a León, Jordi. Ya saben que estamos recorriendo todas estas actividades durante la semana anterior y esta también. Y en este caso les hablamos de León, donde el programa de actividades arranca este miércoles a las 8 de la tarde en el Salón de Actos Alfonso V con la ponencia El misticismo judío y León, impartida por el profesor de la Universidad de León, Antonio Reguera. El viernes, la Biblioteca Municipal Padre Isla acogerá a las 12 de la mañana un cuentacuentos sefardí y se realizará una visita guiada al Museo Recepción Puente Castro. La jornada concluirá con el concierto de Paco Díez, Esencias de Sefarad. Y 3 actividades completan la oferta del sábado. La primera, talleres demostrativos medievales a las 11 de la mañana en el patio de la casona de Puerta Castillo. La segunda, a las 6 de la tarde en la Plaza de San Martín, desde donde partirá la visita teatralizada a la judería. Y por último, el concierto El Contador de Vientos en el Salón de Actos Alfonso V. La oferta cultural leonesa concluye el domingo con unos talleres demostrativos de oficios en el patio de la casona de Puerta del Castillo y una nueva visita teatralizada por la judería. Muy bien, pues nada, ya saben, en León ya han empezado prácticamente, está todo preparado para ese comienzo de la Jornada Europea de la Cultura en Europa, en muchas ciudades de Europa y en muchas ciudades de España. En la de León, por supuesto, está centrada en la figura de Moisés de León. Obviamente. En esta edición. Y ahora nos vamos a Jaén, no para hablarles de las actividades que tienen que ver con esta Jornada Europea de la Cultura, sino con una conferencia que también hay, de las que les hemos hablado, sino de una conferencia del arqueólogo Vicente Barba Colmenero acerca de las excavaciones arqueológicas realizadas en las últimas décadas en el espacio de la judería de Jaén, una interesante aportación al conocimiento del barrio judío. Será este martes 1 de septiembre a las 7:30 de la tarde en el Aula de Cultura de la Diputación Provincial. El acceso es libre y lo organiza, como no podía ser de otra manera, la Asociación Juventa Tarbut Jaén. Pues sí, el legado arquitectónico, físico de Jaén es poquito,
y necesita mucho estudio arqueológico porque realmente queda poco, ¿no? Queda poco material en pie. Tangible, sí. Tangible, y claro, las sucesivas culturas pues han pasado por encima, ¿no? del legado sefardí de Jaén. Pero bueno, sabemos que estuvo y ese estudio y se está recuperando. Es fundamental. Muy bien, Raquel, muchas gracias. Mañana te vemos aquí de nuevo. Mañana ¿vale? más.